Pero una vez que somos transformados, perdonados y bienvenidos en el reino de Dios, su corazón nos empieza a transformar y nos empieza a dar su propio carácter en el poder del Espíritu Santo, para que el mundo vea el carácter de Dios a través de su propio pueblo. Si tú buscas en Google así como cuál es el discurso, el mensaje, el sermón más importante de la historia, este no aparece, ¿ya? Aparecen muchos otros considerados como los mejores discursos: Abraham Lincoln, Winston Churchill o Martin Luther King, Obama antes de asumir presidente. Bueno, hay diferentes acercamientos a lo que cuál ha sido el sermón, el mensaje o el discurso más influyente e importante de la historia. Para nosotros, este es, aunque Google no lo crea, ¿ya? Pero impresionante lo que vamos a estar viendo. Y el Sermón del Monte, simplemente, como para darte un contexto de introducción a la serie antes de meternos, para que tú sepas, el Sermón del Monte simplemente es una especie de secuela de lo que pasó en el monte Sinaí en Éxodo 19. Si quieres verlo así tipo película, es una especie de secuela de lo que pasó en el Antiguo Testamento, Éxodo 19, donde allá en Éxodo Dios se revela a Moisés para dar a conocer su carácter al pueblo de Dios a través de los 10 mandamientos. En esas tablas le expresa su carácter. ¿Quién es Dios? ¿Cuál es su estándar de moralidad y de vida? Y esperando que el pueblo de Dios viva ese carácter para que el mundo vea el carácter de Dios a través de ellos. Y en Mateo, lo que nos vamos a estar metiendo del capítulo 5 al 7, que es lo que dura el Sermón del Monte, capítulo 5 al 7, en Mateo tenemos nuevamente un monte, un pueblo reunido y Dios mismo en la persona de Jesús dando a conocer su carácter y su voluntad para que su pueblo viva sus parámetros en su reino y de esa manera el mundo pueda conocer el carácter de Dios. Por lo tanto, lo que Jesús va a estar estableciendo en el Sermón del Monte son los parámetros de su reino. ¿Cuáles son los parámetros que se viven, se creen y se disfrutan en el reino de Dios? Y que son diametralmente opuestos a todos los reinos de este mundo. No hay ninguna otra cultura, movimiento, creencia que tenga los parámetros del reino de Dios. Y muchas culturas, generaciones han sacado del Sermón del Monte, de los parámetros del reino de Dios, han sacado parámetros para vivirlo en sus vidas, ¿vale? Entonces, si hoy día tenemos justicia, si hoy día tenemos generosidad, si hoy día tenemos ciertas cosas, incluso como no creyentes, es porque viene de un parámetro que Dios ha establecido a través del Sermón del Monte. Así que van a haber muchas cosas que vamos a estar viendo. Pero hoy día va a ser una especie de introducción y a los primeros versos de este sermón. Ahora, lo que tienes que saber es que este Sermón del Monte de Jesús, lo que no son reglas para lograr tener una buena vida. Eso es lo que no es el Sermón del Monte. Para que no lo leas de esa manera, por favor. No veas el Sermón del Monte, ya sea el pasaje de hoy y todo lo que viene en adelante, como reglas que si las vivo y las cumplo voy a tener una buena vida, o Dios me va a amar más, o voy a lograr ser una mejor persona. No veas de esa manera el Sermón del Monte, por favor, ¿vale? Aunque si el mundo viviera 1% de estos parámetros del Sermón del Monte, probablemente sería otro mundo. Pero no es la idea de Jesús haber predicado un sermón para que el mundo viviera mejor y tuviera una buena moralidad y fueran buenas personas. Esa no es la idea en el fondo, ¿vale? Para que no lo leas de esa manera y vaya a ir viendo en el tiempo. Espero que aprendamos juntos a ver el Sermón del Monte y entendiendo qué significa para mí esto, ¿ya? Pero sí son los parámetros para los que viven sometidos al gobierno de Jesús, es decir, para los cristianos. Si tú eres cristiano o cristiana, Jesús va a establecer los parámetros que se esperan de todos aquellos que viven en su reino, bajo su gobierno. Y al vivir este carácter en el mundo en el cual está hoy día, vamos a proveer la mejor manera para el florecimiento y el crecimiento de la humanidad. Y de esa manera el mundo, al ver un pueblo que vive estos parámetros, bueno, esperamos, y el deseo y la oración es que el mundo vea eso y diga, wow, ¿quiénes son estas personas? Quiero acercarme a Dios a través de lo que estoy viendo en este pueblo, en estos cristianos, en esta iglesia. Esa es la idea, ¿vale? Entonces, en otras palabras, lo que el mundo va a poder ver de Dios
va a ser lo que va a ver a través de su pueblo, que va a vivir integralmente en base a estos parámetros. Por eso, a nuestra serie, que todavía no te he mostrado la ficha y que estamos en desarrollo y que no le hemos sacado a la luz todavía, pero va a aparecer pronto, le hemos llamado el Sermón del Monte, el carácter de Dios a través de su pueblo. Esa es toda la idea del Sermón del Monte, ¿vale? Entonces, lo que primero que va Jesús a decir en estos primeros versos, lo que vamos a ver hoy día, es que antes que tengas que hacer algo o ser algo como persona, lo primero que necesitas es dimensionar. Antes de hacer cualquier cosa o ser algo, necesitas dimensionar la dicha o la bendición de vivir en el reino de Dios. Eso es lo que mi deseo, de que hoy día logres dimensionar la dicha, la bendición, la alegría, la bienaventuranza, dependiendo de la traducción que tenga en tu Biblia ahí, de vivir en su reino, bajo su gobierno, ser parte del reino de Dios. Entonces, si te pudiera preguntar a ti hoy día cómo defines la idea de felicidad, ¿cuál sería tu respuesta? Pero no me la diga ahora, sino piénsala. ¿Cómo defino yo lo que significa ser feliz? Porque Jesús en estos versos hoy día va a repetir al menos 9 veces enfáticamente la misma palabra que se puede traducir como felicidad, dicha, bendición, bienaventuranza. Dependiendo de tu traducción bíblica vas a tener una palabra diferente, porque la palabra original no alcanza a ser traducida con una sola palabra para que logres dimensionar lo que significa ser parte del reino de Dios. Pero si pudieras definir la idea de felicidad, ¿cuál sería tu definición? ¿Qué involucraría para ti ser feliz? Y generalmente en nuestra cultura tenemos varias fuentes de información que nos van a decir qué significa ser feliz o cuál es la idea de felicidad. El materialismo nos va a decir que ser feliz significa tener cosas, ¿cierto? Mientras más cosas poseo, tengo, más feliz voy a ser. El idealismo o exitismo nos va a decir que ser alguien en la vida va a ser de ti una persona dichosa, plena, feliz. Si logras ser alguien exitoso, lograr cumplir alguna expectativa, bueno, voy a poder ser feliz en este mundo. O el moralismo te va a decir si logras algo, algún estándar de vida moral. Me he portado bien, he logrado la familia ideal, el trabajo bueno, no le hago mal a nadie, bueno, entonces debiera ser una persona feliz y completa. No sé cuál es la fuente de información que tú recibes para definir la idea de felicidad, plenitud, dicha, pero lo que Jesús va a mostrar es que la dicha, la felicidad y el florecimiento del ser humano se encuentra únicamente en su reino, no en otras fuentes y en otros reinos que te quieran promover algo. Y en su reino, la dicha, la felicidad, la alegría, la plenitud, la bendición, no depende de las circunstancias. Y es una de las cosas más importantes que necesitamos escuchar. Entonces, deja de meternos estos primeros versos, del 1 al 12, simplemente casi que resumiendo todo lo que Jesús está diciendo acá, porque podríamos tomar un verso y hacer un sermón solo de un verso para explicar. Va a ser bastante por encimita, tratando de profundizar y aplicarlo, pero acompáñame ahí los primeros versos, porque lo que Jesús hace es comenzar enseñando, al parecer, a sus discípulos. ¿Lo viste ahí? A pesar de que hay una multitud, ¿no es cierto?, en este sermón, dispuesta a escuchar, está hablándole parecer a los discípulos. Mira el verso 1 y 2, dice, cuando vio a las multitudes, subió a la ladera de una montaña. Ahí está el por qué se le dice el sermón del monte. Y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y tomando él la palabra comenzó a enseñarles diciendo, y ahí empieza su sermón. Entonces, todo lo que vamos a ver en el Sermón del Monte, hasta el capítulo 7, va dirigido a todos los discípulos cercanos, los 12, que quieran escuchar, que están atentos y disponibles para recibir lo que Jesús va a decir y quieran seguirlo. Este sermón el Sermón del Monte no es una especie de sermón evangelístico como para no creyentes y que todos los que están ahí fueron invitados porque no conocen a Jesús y queremos que se conviertan, lo cual es muy importante, pero lo que Jesús está haciendo es predicarle a sus propios discípulos, a los cristianos del momento, a los más cercanos ahí. Y no va a ser fácil probablemente escuchar todo lo que Jesús va a decir. Me imagino que para ti, como lo ha sido para mí, no va a ser fácil escuchar
todo lo que Jesús tiene que decir. No va a ser cómodo, porque va a decir muchas cosas que probablemente no calzan con mi manera de entender el mundo, con lo que yo creo, incluso siendo cristiano. Puedo tener ideas acerca de ciertas cosas que Jesús me va a desafiar y me va a decir, eso no es la manera de ver a tal aspecto de la vida. No vas a escuchar necesariamente en el Sermón del Monte las cosas que quieres escuchar, pero van a ser las cosas que necesitas escuchar. Eso es lo que quiero transmitirte, ¿vale? Entonces, quiero elevar tu expectativa, o sea, que el Sermón del Monte no es lo que tú quieres escuchar, sino lo que tú necesitas. Y quiero invitarte esta mañana a sentarte en la ladera de la montaña con Jesús, a escuchar su sermón, a disponer tu corazón durante estos próximos domingos, a sentarte con la multitud, con los discípulos a la ladera de la montaña, cerca de Jesús, a poner mucha atención a su palabra. Así que esa es mi invitación para ti desde hoy en adelante. Y ver cómo Jesús nos va a enseñar su carácter a través del Sermón del Monte. ¿Vale? Entonces, los primeros versos simplemente para mostrarte que Jesús nos va a estar hablando a los discípulos, a su propio pueblo. Y quiero que puedas estar atento, escuchando a orillas, en la ladera, junto a Jesús. De ahí en adelante, Jesús, del verso 3 para adelante, hasta el 12, casi al final, va a repetir la misma palabra. Si te diste cuenta ahí en tu Biblia, no sé qué traducción tienes tú, pero puede que diga bienaventurados, puede que diga dichosos, puede que diga felices. No sé, hay una multitud de traducciones dependiendo de la versión bíblica, la traducción bíblica, pero simplemente es una palabra que, como te digo, contiene varios significados. Dichoso, feliz, bendecido, bienaventurado, alegres, no sé. Involucra todo eso. Y lo que Jesús está diciendo con todas estas palabras no es un llamado a hacer algo o ser algo. Es lo que te estaba diciendo al principio. Porque generalmente, cuando leemos estos versos, tenemos la tendencia a leerlo así. Ok, tengo que ser algo, tengo que hacer algo para ser dichoso. Y no es un llamado a eso, sino que Jesús va a estar describiendo la característica de aquellos que son parte del reino de Dios. Es una dicha, es una bendición, es una bienaventuranza, es una alegría ser parte del reino de Dios, que no depende de las circunstancias, sino que es una dicha segura en su reino. Los que son pobres en espíritu, por ejemplo, como dice el verso 3, dichosos los pobres en espíritu. Los que son pobres en espíritu son dichosos porque el reino les pertenece. No porque son pobres, no porque tengan una condición mejor que otros. Son dichosos porque el reino les pertenece. Son parte del reino de Dios ahora y cuando Jesús vuelva y ese reino sea consumado y comience en plenitud. Entonces, todos los dichosos que pueden leer de aquí en adelante, o los bienaventurados, son todas características de personas que ya son algo cuando están en Cristo, que ya soy parte de este reino. Todas estas características me describen de alguna u otra manera. Y como te decía, generalmente leemos estos versos al revés, como metas para lograr algo o algo que tengo que hacer o ser. Pero Jesús no está diciendo eso. No está diciendo que tengo que ser pobre en espíritu para que me dé algo, para lograr algo. Es al revés. El reino de los cielos me pertenece, soy parte del reino de los cielos. Si acaso soy una persona que se considera pobre en espíritu, si acaso he logrado dimensionar mi necesidad espiritual y mi necesidad de rescate. Necesito a Jesús. Y una vez que dimensiono eso, logro arrepentirme de mi pecado y reconocer que necesito un Salvador. ¡Wow! Bienvenido al reino de Dios. Someterse al gobierno de Cristo. Entonces Jesús está dando las características de aquellos que ya son hijos de Dios, aquellos que ya son parte de su reino, que les pertenece, no porque hayan logrado ser o hacer algo, sino por lo que Cristo hizo, obviamente. Entonces, lo que más está haciendo Jesús es finalmente que logres dimensionar lo dichoso, lo bendecido, lo privilegiado que eres si eres cristiano o cristiana. Y si no lo eres, que puedas considerarlo y decir, wow, ¿de qué me estoy perdiendo? Creo que he buscado la felicidad y la dicha en tantas cosas, pero parece que no he encontrado la verdadera dicha y la verdadera felicidad porque no he buscado en el lugar correcto. Y por eso Jesús repite 9 veces la palabra dichoso, por lo menos en la NBI, que es la que voy a estar mencionando. Dichoso, dichoso. No puede ser más enfático.
para que te des cuenta lo infinitamente mejor que es ser cristiano que cualquier otra cosa. Y me encanta que Jesús comience así, porque quiere despertar a los mismos discípulos, allá en su tiempo y ahora, los que estén escuchando hoy día el Sermón del Monte, para que nos demos cuenta y no perdamos de vista la dicha de ser cristianos, el gran privilegio que puedo disfrutar hoy día de ser cristiano, no porque yo logré algo, porque me porté mejor que los demás durante la semana, sino porque conocí a Cristo, al Rey del reino de Dios. Y muchas veces creo que, y lo que también lucho y me pasa, olvidamos lo privilegiados que somos. No porque seamos mejores de nuevo que los no cristianos, sino lo privilegiado de que somos de ser parte del reino de Dios, de ser parte de su familia, de su pueblo, de haber sido aceptados gratuitamente gracias a lo que Jesús hizo por nosotros. Creo que las circunstancias de la vida hacen perder esa dimensión de lo que significa ser parte de su reino. Y Jesús está tratando de traernos de vuelta. Oye, mira la dicha que significa, que implica ser cristiano, ser parte de mi reino. Los que viven en el reino de Dios viven alegremente, con dicha, con bendecidos. Es un reino de bendición, un gobierno de bendición a todos aquellos que viven aquí. Pero la cultura generalmente nos hace creer que cuando nos hacemos cristianos, la entretención se acaba. Comienza la esclavitud, ¿no es cierto? Nos encerramos en la iglesia y empezamos a poner reglas a nuestra vida, no tomamos, no vemos tele, no vivimos como en las nubes de retiro espiritual, mientras el mundo lo está pasando bien y se entretienen y pueden disfrutar tantas cosas que yo no puedo porque ahora soy cristiana, entonces como que la vida cristiana tiende a ser una carga más que una dicha, o una alegría, una bendición. Y olvidamos cuán dichosos somos los cristianos. Pero la dicha o bendición no tiene el mismo sentido, obviamente, que el mundo cree. Ser cristianos no se trata primeramente de hacer algo, sino de pertenecer a alguien. Eso es lo que significa ser cristiano. Y de ahí fluye una nueva vida que busca reflejar el carácter del Rey y de su reino. Una vez que pertenecemos a Jesucristo, pertenezco a Jesús, soy parte de Él, lo amo, lo empiezo a conocer, a crecer en Él. De ahí empieza a fluir una vida que busca reflejarlo, obviamente. Y en cada dichoso o bienaventurado que Jesús va a mencionar, Jesús nos está mostrando que los parámetros de su reino son diametralmente opuestos a los parámetros del mundo. O sea, lo que Jesús va a decir acá y nos dice en estos primeros versos no es nada de lo que tú acostumbras a escuchar habitualmente. Por más que quizás como cristianos lo hemos escuchado hartas veces, pero quiero que te des cuenta que no es lo que acostumbras a escuchar. Por ejemplo, en el reino de Dios, de Jesús, quien es el Rey, los dichosos son los alegres, las personas más bendecidas del universo, son los que se declaran en la quiebra espiritual. Los que están necesitados, como dice en el verso 3. Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Es completamente diferente a lo que el mundo te propone. Hoy día eres dichoso si acaso eres una persona exitosa, eres una persona plena, porque has logrado cosas, hecho cosas. Jesús dice, no, en mi reino, los que están en la bancarrota espiritual, los que están necesitados, esos son los que son verdaderamente felices, bendecidos, dichosos. Por ejemplo, en su reino, los que lloran y se lamentan por sus pecados, son dichosos, porque van a ser consolados. Eso es lo que dice el verso 4. Dichosos los que lloran porque serán consolados. En el reino de Jesús, los que sufren y se lamentan por su pecado son personas que tienen que considerarse a sí mismas completamente dichosas, bendecidas y bienaventuradas, porque hay consuelo para las personas que se lamentan por su pecado. ¿Te dando cuenta cuán diferentes son los parámetros en su reino? Porque en cualquier otro reino, y cuando digo cualquier otro reino me refiero a cualquier otro ambiente espiritual que la cultura proponga, que diga, oye, aquí se hacen las cosas así, hay otros parámetros. Verte como alguien que llora y se lamenta por su pecado es alguien débil, no es alguien bendecido, no es alguien aceptable culturalmente. Pero en el reino de Jesús es diferente. Puedes venir lamentando tu pecado, llorando y sufriendo por lo que has sido y hecho y cómo has despreciado a Dios con tu vida,
Y hay completa esperanza, y porque vas a ser consolado, consolada de tu fracaso espiritual, de tu pecado. Jesús te va a abrazar, no te va a rechazar. Es diferente. En su reino, si te das cuenta, en el reino de Jesús, no ganan los exitosos y los que logran escalar en la vida, sino los humildes, dice en el verso 5, porque tendrán una herencia segura. ¿Viste? Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Y así sucesivamente, si lees cada uno de estos, no alcanzará a leer todos los dichosos. Pero cada uno de estos dichosos simplemente está mostrando los parámetros del reino de Jesús, que son completamente opuestos a lo que acostumbramos escuchar, o incluso que a veces creemos como cristianos, porque estamos permeados por la cultura. Y Jesús quiere que logres dimensionar hoy día, mira, la persona dichosa y bendecida no es la que tú piensas que la cultura te dice, sino lo que en mi reino se ve así. Los humildes van a heredar, no los que avasallan a todo el mundo. Entonces la verdadera bendición o felicidad o plenitud de vida se encuentra solamente en su reino, no fuera de él. Pero solemos pensar lo contrario. Lo bueno, entre comillas, está afuera. Hay que ir a buscarlo. Pero si eres parte de su reino, quiero que esta mañana te puedas considerar como una persona dichosa, privilegiada, bendecida, plena. Tienes todo en Cristo, si vives bajo su gobierno, en su reino, si eres cristiano o no. Entonces, si eres cristiano o cristiana, hoy lo mejor que te ha pasado es ser cristiano, un milagro del Espíritu Santo que te ha hecho parte de su familia, su reino. Entonces, déjame preguntarte hasta aquí, ¿logras dimensionar lo que significa entonces ser cristiano o cristiana? No te estoy pidiendo que hagas algo todavía, no te estoy diciendo es que tienes que ser humilde, es que tienes que tener hambre y sed de justicia. No te estoy pidiendo eso. Y Jesús creo que no lo está pidiendo todavía, sino que está animándote a dimensionar lo que significa ser cristiano. ¿Eres un cristiano o una cristiana que está consciente de los parámetros del reino de Dios y cómo funcionan? ¿Te consideras un cristiano o una cristiana dichoso, feliz, pleno? O simplemente estás viendo un cristianismo donde tienes que cumplir ciertas cosas? Porque los cristianos hacemos eso. Quiero que logres dimensionar eso y decir, chuta, quizás no he experimentado la dicha que significa ser cristiano. El gozo, la alegría. Solo el hecho de vivir diariamente alegre por todo lo que tenemos en Cristo ya es un fruto de que estoy dimensionando la dicha de levantarme hoy día como alguien cristiano, rescatado por Cristo gratuitamente. ¡Wow! ¿Cuánta dicha hay ahí? Porque voy a ser consolado cuando reconozco mi pecado, porque voy a ser, el reino de los cielos me pertenece, etc. ¿Logra dimensionar eso? Yo no sé, estáis volviendo de vacaciones, igual que yo, la mayoría, no todos han salido, obviamente, ¿no es cierto? Pero no sé cómo vuelves en cuanto a tu fe. No sé si estás volviendo de vacaciones amando más a Cristo o no, pero me encantaría que pudiéramos partir hoy día con ese estándar y poder dimensionar y decir, ok, ser parte del reino de Dios significa todo esto. Y parece que no me considero tan alguien dichoso. No siento que estoy viviendo tan feliz, alegre y con tanta plenitud, siendo que soy parte del reino de Dios. Algo no me está encajando en mi ecuación. Y déjame preguntarte también, ¿ve el mundo a través de tu vida el carácter de Cristo? Porque al final el llamado de Jesús aquí es simplemente que el mundo vea también a través del carácter del pueblo de Dios cuál es el carácter de Dios. Entonces, ¿está viendo el mundo a través de tu vida el carácter de Cristo? Quizás decir mundo es mucho tal vez, ¿ya? Palabra grande, mundo. Ponle tu familia al menos. Ponle tu núcleo ahí en la casa. ¿Está viendo tu familia carácter de Cristo a través de tu vida? Entonces me gustaría que pudieras evaluarlo, al meternos por lo menos a estos primeros versos. Ahora, hay un teólogo llamado Sinclair Ferguson que dice que en estos primeros versos, en todos estos dichosos, bienaventurados,
hay una progresión. Y no podemos ver estos versos como cada uno aislado de otro. Yo quiero crecer en ser pobre en espíritu, pero los demás no los considero. No, a mí me gusta más hambre y sed de justicia. Como que él dice, no podemos tomar cada verso por separado. Cada dichoso que Jesús menciona está unido al otro. No son frases aisladas, que Jesús está dando una receta para lograr una... No, cada uno está unido a la otra frase. Y todo, dice, comienza con tu bancarrota espiritual. Reconocerte como una persona necesitado de rescate, un pobre de espíritu, necesito un salvador. Todo comienza ahí. Y es interesante que Jesús parte con esa frase, porque podría haber dicho, no sé, cualquier otra. Podría haber partido con cualquier otra. Dichosos los que lloran, ya, es el primer verso. No, partió primero, dichosos los pobres en espíritu, por alguna razón. Porque quizás ahí queremos partir, dice Jesús. Que reconozca tu necesidad de un salvador. Necesito a Jesucristo. Estoy en la quiebra espiritual. Merezco recibir su ira, pero necesito un rescate. Y cuando estés consciente de eso, bueno, vas a comenzar a llorar por tus pecados, lamentarte por tu corazón indiferente a Dios. Que es lo que dice en el verso 4, 18, dichosos los que lloran, porque serán consolados. Va a empezar esta conciencia de mi pecado y a lamentarme por él, y no a pasarlo por alto, ni seguir viviendo con mi pecado tranquilamente. Tu corazón va a estar disponible ahí en ese momento para recibir el perdón de Jesús. En ese momento. Y es solamente ahí cuando recibimos su perdón que nuestro carácter va a comenzar a ser transformado. Y donde antes había orgullo, ahora va a comenzar a haber humildad. Por eso dice en el verso 5, dichosos los humildes. ¿Te vais dando cuenta de la progresión? Y vamos a empezar a amar lo que Dios ama. Y vamos a empezar a tener hambre y sed de justicia. Vamos a empezar a confiar en que es Dios quien juzga. Y por eso después en el verso 6 dice, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia. Y ya están viviendo este proceso de haber sido transformados, perdonados, el carácter empieza a cambiar, sus prioridades en la vida. Bueno, ahora busco la justicia de Dios en este mundo. Y por eso podemos empezar a expresar compasión a otros, porque hemos recibido compasión. Verso 7, dichosos los compasivos porque serán tratados con compasión. ¿Vais viendo esa progresión? Es un proceso de transformación lo que Jesús está esperando en estos primeros versos en el Sermón del Monte. Y esto es el reflejo de aquellos que tienen un corazón nuevo cuando empiezan a mostrar compasión a otros. Es el reflejo de personas que han sido transformadas de adentro hacia afuera. Tienen un corazón limpio, no perfectos, sino limpio, por lo que Jesús hizo. Verso 8, dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Y ahí empezamos a dar fruto, esforzándonos por llevar paz a otros, buscando pacificar las relaciones quebradas en nuestra vida, buscando pacificar las relaciones de otros con Dios, como dice el verso 10 o el verso 9, dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Empieza a haber un nuevo fruto, nuevas prioridades, empezamos a buscar ser pacificadores en este mundo, como pueblo de Dios, como cristianos. ¿Te das cuenta de la progresión? No la podemos leer aislados estos versos. Tienes que partir reconociendo tu necesidad espiritual ahí arriba, para finalmente ser una persona que va a estar buscando la paz de otros con Dios, buscando pacificar en este mundo. Ahora, Jesús termina con un postdata. No sé si te acuerdas cuando uno escribía carta. Bueno, en los mails también uno pone a veces postdata. Acuérdate de esto. Jesús termina con un postdata en los versos 10 y 12. En realidad es una advertencia de Jesús. Y su advertencia es que todos aquellos que vivan con los parámetros del reino de Dios en este mundo van a enfrentar consecuencias, sufrimientos a causa de su fe. Mira el verso 10 y 12, dice, dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. ¿Se te está dando cuenta entonces? Lo paradójico es que Jesús quiere que te consideres alguien bendecido, dichoso y feliz
cuando sufras por tu fe. Es una cosa más paradójica y llamativas. Generalmente cuando sufrimos, no vemos que somos bendecidos, sino que somos maldecidos. Eso es lo habitual. Sufrimiento es igual maldición. Pero Jesús está diciendo al contrario, considérate una persona dichosa, feliz, bendecida por sufrir a causa de tu fe, no por a causa de tu pecado, obviamente. Porque de alguna manera, para Jesús es una bendición sufrir por el Evangelio. Y hay un ejemplo maravilloso de esto en Hechos 5, que puedes leerlo después si quieres, Hechos capítulo 5, cuando los líderes judíos, después que Jesús ya no estaba, los discípulos empezaron la misión y los líderes judíos en ese tiempo arrestaron a los apóstoles por andar predicando el Evangelio, por su fe. Y cuando los apóstoles salieron del consejo de este liderazgo, después de haber sido maltratados, amenazados de que no siguieran predicando el Evangelio, si no iban a ser encarcelados, cuando salieron de ese consejo, dice el capítulo 5, verso 41, que los discípulos salieron llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por el nombre, por el Evangelio, por Jesucristo. Es una cuestión completamente antinatural. Los discípulos salieron llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa de Jesús. Salieron alegres. Estamos sufriendo por el Evangelio. Nos están persiguiendo porque, en otras palabras, al parecer, los apóstoles experimentaron gozo por sufrir por su fe porque probablemente se decían entre ellos, ¿hay algo en nosotros que le recuerda al mundo que Jesús está vivo? Y eso le molesta al mundo. Hay algo que en nuestra vida que el mundo está viendo y le recuerda a Jesús. Y eso empieza a incomodar, empieza a molestar, porque el mundo no quiere a Jesús. Pero si estamos sufriendo porque están viendo a Cristo en nosotros. Y por eso pareciera ser una bendición sufrir por mi fe. Están viendo el carácter de Cristo en mí. Y eso es un privilegio, una dicha, una bendición, que otros puedan ver el carácter de Cristo a través tuyo. Incluso enemigos, personas que quieren atacar a Jesús, al cristianismo, y quizás a través de tu vida puedan conocer a Cristo. Entonces déjame preguntarte si acaso estás dispuesto o dispuesta a enfrentar oposición a tu fe. Y no estoy hablando de que te persigan o te maten por ser cristiano como ocurre en otros países, donde es mucho más literal y real, ¿no es cierto? En la práctica, donde no puedes hablar de Jesús, donde tienes que estar escondido. No estoy hablando de eso, que ocurre, porque en nuestro contexto no es necesariamente así, pero hay muchas otras maneras donde quizás vas a experimentar sufrimiento por tu fe, como por ejemplo, perder tu reputación frente a un grupo de amigos o familiares, porque estás viviendo los parámetros del reino de Jesús en este mundo, y eso va a llamar la atención tarde o temprano. Quizás va a enfrentar oposición a tu fe por perder un trabajo, por ejemplo, cuando, no sé, pierde un trabajo por ser honesto y fiel al Señor. No estoy dispuesto a cruzar esta línea. Hasta aquí llego con esto. Si tengo que perder la pega, bueno, prefiero ser fiel al Señor antes que infiel y mantener mi trabajo. ¿Estás dispuesto a considerar ese tipo de cosas como cristiano o cristiana? Quizás más para los millennials, tener menos me gusta tal vez en sus redes sociales por dar alguna opinión contracultural y expresar tu fe. Y no va a tener ni un me gusta, pero si subo una foto carreteando, no sé, en alguna pose o mostrando algo que, voy a tener más me gusta, pero si pongo algo de Jesús quizás nadie me va a pescar. Eso son cosas más para los millennials, pero son cosas que también quizás reflejan a quién estoy amando más. Quizás va a ser atacado por defender la justicia, tal vez, en medio de la injusticia. Va a empezar a trabajar por la justicia, por la paz, y eso te va a traer consecuencias en este mundo. O no sé, cosas tan sencillas, va a quedar de loco al mostrar misericordia a aquellos que nadie la muestra, que creemos que no la merecen, y tú vas a mostrar misericordia en ese momento. Va a quedar de raro.
Y así muchas otras cosas más que quizás tienes que evaluar en tu propia vida, en tu contexto. ¿Estás dispuesto a someterte al gobierno de Cristo y estar dispuesto a enfrentar oposición ahí a tu fe? Al empezar a vivir los parámetros que se viven en el reino de Dios, al considerarme la persona más dichosa del mundo y al considerarme así, voy a empezar a vivir más radicalmente mi cristianismo. Y eso se va a notar. Bueno, déjame advertirte. Probablemente va a enfrentar oposición, como fueron perseguidos los profetas que nos precedieron a nosotros. No es novedad, por si acaso. Si te pasa, no te sientas raro. Es parte de la fe, del cristianismo. Ahora, para ir cerrando, si somos honestos, así cristianos, si somos honestos aquí entre nosotros, ninguno de nosotros representa en algo las bienaventuranzas o los dichosos en este mundo. Ninguno de nosotros representa estas descripciones a la perfección, ¿cierto? Y la razón es porque cada una de estas características no son una descripción de nosotros, sino que son una descripción del carácter de Dios mismo, que Jesús está dando a conocer. Dios mismo está dando a conocer su carácter ahí, en la persona de Jesús. Hay una sola persona que vivió y reflejó todas estas características de manera perfecta en la tierra, y aún así fue crucificado. Ahí está la oposición. No espere algo mejor. Si el rey del reino de Dios fue clavado en una cruz. Hay uno solo que estuvo dispuesto a enfrentar tal oposición por la justicia, por la verdad, por la paz, por la compasión, por el perdón, por la salvación de los perdidos. Y lo hizo para mostrar justamente salvación, compasión y consolar a los que lloran, consolar a los pobres en espíritu, sanar, perdonar, para que los con corazón sucio fueran limpiados. Hay uno solo que hizo eso. Esto es una descripción del carácter de Dios, como Él es, no como somos nosotros. Pero una vez que somos transformados, perdonados y bienvenidos en el reino de Dios, su corazón nos empieza a transformar y nos empieza a dar su propio carácter en el poder del Espíritu Santo, para que el mundo vea el carácter de Dios a través de su propio pueblo. Así que déjame terminar preguntándote, en los parámetros del reino de Dios que hemos visto hoy día, ¿cuán dichoso o dichosa eres tú? ¿Te considero una persona, un cristiano, una cristiana dichoso? ¿Bienaventurado, feliz, pleno, completa en Él, con estos parámetros? Porque el mundo ofrece felicidad condicionada a las circunstancias. Dependiendo cómo estés, dónde vivas, cuánto tienes, qué has hecho, ahí va a estar tu felicidad. Jesús está definiendo la verdadera felicidad, la verdadera dicha de ser cristianos, la verdadera alegría y bendición que no dependen de las circunstancias, sino que en su reino son seguras. Tú eres una persona dichosa porque eres parte del reino de Dios. Eres bendecido, bendecida, eres feliz, pleno, plena, porque estás en su reino, independiente de lo que tengas y lo que hagas. Y para eso, te quiero invitar esta mañana a venir a Jesús, obviamente, al que está predicando este sermón, en el Sermón del Monte, y comenzar a quizá abrazar a Cristo por fe, tal vez volviendo de vacaciones, más seco, no sé, alejado, no sé cómo te consideres, pero quiero partir esta mañana animándote a venir a Cristo, a abrazar a Cristo de nuevo por fe, reconocer que quizás está en la quiebra espiritual y que necesitas ser rescatado de tu pecado, de tu indiferencia a Dios, haberle dado la espalda y volver a encontrarte con Él. Y empezar a disfrutar una verdadera y genuina relación con Dios a través de Jesús, en donde vas a ser realmente dichoso, dichosa. Solo ahí. Así que déjame orar para ir cerrando, ¿vale? Y demos gracias al Señor. Padre, gracias por tu palabra y que durante toda esta serie podamos dimensionar lo que significa ser cristianos, la dicha, la bendición de ser parte de tu reino, Señor, y todo lo que eso implica, y todo lo que vamos a ir viendo, de cómo se ve el carácter de aquellos que viven en el reino de Dios. Así que prepáranos para cada semana, Señor, estar dispuesto a recibir tu palabra y ser transformado en áreas que quizás no vamos a estar muy de acuerdo, no va a ser muy fácil, pero queremos que tu Espíritu Santo nos haga más y más con el carácter de Cristo para que en primer lugar te demos la gloria a ti y otros puedan conocerte a través de la vida del pueblo de Dios. Así que nos encomendamos en tus manos, Señor, para que haga eso en la iglesia Puente en cada uno de nosotros en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.